La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Oíd al médico de amor que dan los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Borradas ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados en su amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, siguiendo el consejo e instrucciones de Jesús y la práctica que tuvieron los primeros discípulos hasta el final de sus días, Jesús se reunía en la sinagoga cada sábado. Por eso nosotros queremos reunirnos hoy, porque la iglesia no son las paredes, la iglesia no es aquello que confina el pensamiento del hombre sobre una estructura hecha de hierro, cemento. La iglesia es una porción de tu corazón, donde con tus hermanos, aquellos que compartimos la misma fe y la misma esperanza, Jesús hoy está en medio de nosotros para ayudarnos, para bendecirnos y para estar juntamente con nosotros. Hoy, a nuestro alrededor, hay banderas a media asta, intentando recordar que haya muchos muertos en el mundo por medio de esta pandemia. Por eso, en el día de hoy, en este sábado de mañana, en esta iglesia virtual, vamos a hablar de esperanza, porque además creo que es lo que más necesitamos los seres humanos, no solamente en este momento, sino como un proyecto de vida general
para nuestra vida. Por eso vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que pueda estar con nosotros en estos momentos y que nos ayude a poder entender el lugar y el momento que nos ha tocado vivir en la historia. Espero que cuando recibas este vídeo te encuentres confiado en el Señor, porque vivimos momentos delicados, no solamente por la pandemia que nos rodea, sino por los efectos que va a tener en nuestras vidas, en nuestro concepto de mundo a partir de ahora, todo esto que estamos viviendo. Por eso te deseo que te aferres al Señor y estés cerca de Él. Vivimos momentos de colapso, y eso, queriéndolo o no, está produciendo ya cierta parálisis en nuestras vidas. Estamos confinados en nuestras casas, tenemos problemas de enfermedad, en algunos casos, tristemente, y además está afectando a la estructura y estabilidad de nuestra iglesia. Y en ese sentido es que quiero dejarte este mensaje. Nosotros debemos hacer lo posible para que esa estabilidad se mantenga. Ya desde la Unión se están realizando los ajustes en las diferentes instituciones, en las diferentes áreas de la Unión Adventista de España, ajustes que hacen a que los gastos sean los mínimos posibles y que haya la máxima eficiencia, para no ser carga para nadie. Pero a la vez necesitamos que desde tu lado aportemos estabilidad, por dos cuestiones. Primero, porque no podemos dejar de predicar la buena nueva, porque esa es nuestra misión como pueblo remanente, y en ese sentido te recordamos que la actividad evangelística tiene que continuar. Y ahí el fundamento son los diezmos. Tú estás viendo seguramente la actividad frenética que está habiendo entre semana, fin de semana, por parte de nuestros líderes, de Hope Media, de nuestros pastores, para que tengamos una conexión online, en línea. Y queremos seguir en esa línea, en línea con Dios. Él nos pide esa parte como un pacto, y por el otro lado nos dice que nos va a acompañar en cada momento. Y en segundo lugar, por aquellas cuestiones que tienen que ver a lo material de nuestras iglesias, de la gente que nos rodea, de la gente que carece de cuestiones materiales, que están vinculadas con un acto voluntario que es la ofrenda. En estos momentos necesitamos ser conscientes de que nuestras ofrendas siguen permitiendo y construyendo que hagamos una buena actividad, no solo dentro de nuestras iglesias, no solo a nuestra gente, sino en nuestro entorno. Y en eso tienes que ser una persona madura y entender la situación. Este es un momento diferente, no podemos ir a la iglesia, así que te recomiendo que esos pactos que tienes con el Señor, de índole económica o de índole con relación a las capacidades, los puedas reflejar de dos maneras. Una, la de toda la vida, la de coger un sobre e ir dejando poquito a poco cuáles son nuestros diezmos, pocos o muchos. Lo importante es que lo demos con alegría y en relación con el Señor. Y en otro sobre, seguramente poner nuestras ofrendas y guardarlas. Ese es el sistema tradicional. O, y para eso hemos preparado una sección dentro de la página de la Unión, a la que hemos llamado Generosidad, y que vais a ver a continuación. Entraréis en Generosidad y ahí dentro tendréis un espacio donde se colocan todas las cuentas bancarias de los diferentes locales, lugares, congregaciones de nuestra unión, donde si queréis, si sois más digitales y estáis acostumbrados, podéis hacer los ingresos con relación a diezmos y ofrendas que creáis pertinentes. Esta es una cuestión, en este momento, como os decía, de aportar estabilidad. Y aquí se nota la fidelidad con el Señor. No sé cuándo va a pasar esto ni cómo va a pasar esto, pero estoy seguro que va a haber algún día en que el Señor, cuando nos abrace en la nueva tierra, va a decir: me ha encantado que aprecies lo más valioso. Primero, que hayas confiado en mí. Segundo, que hayas dialogado conmigo. Tercero,
que hayas sabido compartir aquellas cosas que te he regalado. Y por último, que hayas esperado con tanta paciencia. Nos dice 1 Corintios 1:7 algo que es una promesa. Dice, por eso, mientras esperáis que Jesucristo vuelva, no os faltará ninguna bendición de Dios. Y la bendición se muestra de muchas maneras. Es tiempo de que confíes, de que dialogues, de que compartas y de que esperes con un horizonte lleno de alegría. Que el Señor te bendiga mucho en estos momentos. Gracias. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esos inmensos bendiciones y abrazos que recibimos de ti cada día. Padre amoroso y tierno, nos acordamos de las personas que sufren, que padecen, las personas que están pasando por dificultades, los que se separan de sus seres queridos. No sabemos, Señor, todavía cuánto va a durar. No sabemos, Señor, los que podrán o podremos enfermar e incluso pasar al descanso. Por eso, en esta mañana, Señor, en la iglesia viva, en la iglesia en casa, oramos y te bendecimos porque sigue siendo nuestro Dios y tú sabes lo que va a ser de la vida de cada uno de nosotros. En ti confiamos, Señor, y te lo agradecemos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos a introducirnos en el tema de hoy. Ese tema que creo que para el momento en el cual estamos viviendo es una necesidad que tenemos de replantearnos de nuevo en qué hemos querido, en qué hemos creído y en qué forma adoramos de forma personal a nuestro Dios. Por eso, esta reflexión bíblica de alabanza estará compuesta por leer la palabra de Dios, el canto que ya hemos hecho y la oración. Eso es lo que realmente en este día de sábado nos gustaría hacer con cada uno de vosotros. Para ello, hemos escogido un texto conocido por todos, pero que por esa razón no deja de tener la importancia que necesitamos para este momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de versículo 13 hasta el 5:11, que nos va a hablar precisamente de este tema importante para nosotros. La carta comienza escribiéndose, nos pone los que saludan, Pablo, Silvano, Timoteo, a los que en Tesalónicas forman la iglesia de Dios Padre y del Señor Jesucristo Mesías. Os deseamos gracia y paz. Tesalónica es lo que actualmente es Salónica. Es más fácil de buscar en el mapa. Las cartas que tienen por nombre el de la ciudad fueron posiblemente los primeros escritos de la Biblia apostólica. Por eso, por tener esa proximidad a los apóstoles, tienen una definición, tienen un mensaje que es fácilmente comprensible. Pablo no se mete en documentos teológicos profundos por la sencilla razón de que la situación de esa comunidad que había sido formada anteriormente parece ser, leyendo el escrito, que tienen un solo problema. Y ese problema es el que vamos a ver en esta mañana y cuáles son las soluciones que el Señor nos da para ello. La estructura en 3 secciones, tal y como está estructurada en los textos, nos permitirá extraer las ideas fundamentales. Dios traerá consigo a los que duermen, será la primera sección que analizaremos. La segunda, nosotros no iremos antes que ellos. Y la tercera,
Pablo va a matizar la venida de Jesús, la venida importante. Hay un dato que podemos extraer de la lectura de esta carta y que tiene que ver con el mensaje que Pablo desea transmitir junto a Silvano y Timoteo para aquella comunidad. Aunque no hacía muchos años que Jesús había muerto, se estaba dando algo normal, por otra parte, pero que les sorprende, porque para ellos, como para cualquier creyente de cualquier momento, la venida de Jesús siempre es inminente. ¿Y qué pasaba? Que ya habían pasado al descanso algunos de los que hacía muy pocos años habían recibido el mensaje del regreso de Jesús. Por eso, Pablo les va a ayudar. Les va a ayudar a despejar la duda. ¿Es que no es cierto que Jesús vaya a volver? Y lo hace de dos maneras o por dos medios. En primer lugar, la suerte en manos de Dios de los que durmieron. Y en segundo lugar, el regreso de Jesús. Serán los dos temas que vamos a ver en este momento. Bien, siguiendo nuestro itinerario, la primera sección, los versículos 13 y 14. Dios traerá consigo a los que duermen. Y lo dice de la siguiente forma. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los que duermen, para que no os aflijáis como estos otros que no tienen esperanza. Mis hermanos, un cristianismo sin esperanza es un cristianismo muerto. Es verdad que la obra de Jesús en la tierra, enseñando, sanando, predicando, es fundamental para conocer el mensaje de salvación. Pero también es verdad que un cristianismo sin esperanza es un cristianismo muerto. Por lo tanto, el apóstol va a ayudar a esta comunidad y, si me permitís, a nosotros a través de ella. Va a permitir que situemos cuál es la relación entre los que fallecieron, los que están vivos en el regreso de Jesús y, sobre todo, algunas advertencias que nos van a ayudar a comprender cuál es la particularidad de la venida de Jesús. Por eso el apóstol nos está leyendo en el texto y lo hace con una pregunta. Versículo 14. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? Ese es un fundamento de nuestra fe. Pues también dice, los que han dormido, Dios, a través de Jesús, los llevará con él. Esta es una de las grandes afirmaciones de fe, es decir, de una relación personal con Jesús que Pablo establece en la carta. Y la pregunta que me gustaría compartir contigo en esta mañana, cuando aceptamos a Jesús, aceptamos la creencia de que Jesús no quedó sujeto en el sepulcro, sino que resucitó y ascendió al lugar donde provenía, eso es lo que va a dar a nuestra fe esa fe de esperanza, esa fe hacia el futuro. El hoy, el ahora, es mi momento para poner mi vida en manos de Dios, para que organice un futuro que, según dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni vino jamás al entendimiento del hombre. Continuamos con el itinerario del texto. En la segunda parte, nosotros no iremos antes que ellos. El apóstol nos va a advertir de algunas cosas importantes. Mirad, esto que voy a deciros, dice el apóstol en el versículo 15, se apoya en una palabra del Señor. Es decir, en algo que el propio Jesús
dijo. Si tenemos en cuenta que hasta este momento de escribir esta carta no había ningún escrito apostólico, estaban los dichos y hechos de Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí se refiere concretamente a las veces que Jesús dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, y cuando me vaya y prepare el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por lo tanto, la instrucción que Pablo nos va a dar a continuación, que dirige a aquella comunidad, pero a nosotros también como creyentes, no viene de su cosecha, no viene de su experiencia. Él no conoció a Jesús directamente. Viene de los dichos y hechos de Jesús. Nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no llevaremos ventaja sobre los que hayan dormido. Sabéis, es una pena escuchar a ciertas religiones que dicen basarse en la palabra de Dios, que piensen que cuando uno muere ahora, de alguna manera hay algo inmortal en él que ya se va a la eternidad. Sin embargo, el apóstol Pablo nos va a dejar muy claro, aparte de otras porciones de la Biblia, que los que han fallecido, los que duermen, no llegarán a la presencia de Dios antes que los que estén vivos. Nos dice el versículo 16, pues cuando se dé la orden, a la voz del arcángel, al son de la trompeta celestial, el Señor en persona bajará del cielo. Primero resucitarán los que se durmieron en el ungido. Y el 17, luego nosotros, los que estemos vivos cuando Jesús venga, junto con ellos seremos tomados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Yo no sé si ahora mismo acabas de decir amén o no, pero tal vez, aunque conozcas el texto, te haya impresionado como me impresiona a mí cada vez que paso por encima de él. Y un último consejo en esta parte del capítulo 4, el final. Confortaos pues mutuamente con estas palabras. Sabéis, la Iglesia también tiene esta función. La carta se la dirige a la comunidad de creyentes y termina esta parte diciendo: confortaos mutuamente con estas palabras. El apóstol Pablo nos está diciendo que un motivo de nuestras conversaciones como creyentes tienen que ir dirigidas a que con estas palabras o similares de otros libros tengamos claro que el destino del creyente está en manos de Dios y que nadie llegará a la eternidad antes que otro. Me parece un texto fundamental para que podamos poder establecer cuál es la importancia de lo que estamos hablando. Pablo establece un orden de prioridades. En el momento del regreso de Jesús, en primer lugar, los que durmieron. En segundo lugar, los que están vivos irán juntos hasta el encuentro de nuestro Señor. Mis hermanos, esta es la esperanza. No podemos depositar la esperanza en nosotros, en nuestros comportamientos, en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Sería infructuoso. Pero una promesa de Jesús sí. Porque la fe, como ya hemos explicado en infinidad de ocasiones, la fe es poner nuestra fidelidad y nuestra estabilidad en manos de nuestro Salvador. Esa es la fe de la que habla la palabra de Dios. Por eso, el apóstol no se va a cansar de dirigir su
escrito a personas que lo están pasando mal, porque han terminado de visualizar de una forma incorrecta el regreso de Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol sobre la venida de Jesús? Aquí tenemos detalles importantes en el texto que me gustaría compartir con vosotros. Acerca del tiempo y las circunstancias, capítulo 5, versículo 1. No necesitáis, hermanos, que se os escriba, pues sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Sabéis? No hay nada en la Biblia que matice o contradiga este texto de Pablo. Además, insiste en que el tiempo y las circunstancias, ellos ya lo sabían. Y perfectamente sabéis, les dice, les recuerda, que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. La pregunta, mis hermanos, se vuelve a ser de nuevo patente para nosotros. Tú y yo sabemos perfectamente que la venida del Señor está solamente en la mente de Dios y que nosotros no podemos encontrar en la Biblia ni en ninguna otra revelación del Espíritu saber cuándo vendrá. Y la mejor descripción que Pablo puede dar es con la figura del asaltante que llega a la casa y nadie le espera. No sabemos el momento, no sabemos la circunstancia, pero sí sabemos que vendrá y eso nadie lo va a poder parar en ningún momento. Y el apóstol sigue diciendo, cuando estén diciendo hay paz y seguridad, entonces les caerá encima de improviso el exterminio con los dolores, como los dolores a una mujer encinta, y no podrán escapar. Es decir, sorprenderá a todo el mundo. Paz y seguridad aquí se refiere, ya que hay otras señales del fin en el resto de la Biblia que nos permitiría situar concretamente esta expresión. Paz y seguridad con respecto a la segunda venida de Jesús, al retorno, a la presencia de Jesús por segunda vez en la tierra. Por eso, el apóstol Pablo dice, el día del Señor. El día del Señor en la Biblia, mis hermanos, se refiere en todos los casos a ese día en el cual Dios, hecho hombre, regresará a por sus hijos. Es el día escatológico, es decir, el día del fin, en el que acabará la historia para comenzar la eternidad. Creo que merece la pena poder reflexionar en esta idea importante. Y mis hermanos, dejadme que vuelva a comentar con vosotros un detalle que yo considero trascendental en mi vida diaria. No es tiempo, como nunca lo fue, pero ahora mucho menos, de especular con la fecha del regreso de Jesús. La pregunta a la que Pablo responde no es ¿cuándo?, ya que nos ha dicho que será como ladrón en la noche. La pregunta a la que Pablo responde es ¿para qué viene Jesús? Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza en el futuro. El apóstol nos está ayudando a resituar por la espera, a volver a actualizar el encuentro con nuestro Jesús de nuevo, para que podamos vivir y esperar confiados precisamente en ese regreso de Jesús. Jesús nos ayuda a entender claramente cuáles son las circunstancias que tenemos que vivir. Dice el apóstol
A vosotros, en cambio, que no vivís en las tinieblas. Ese día no tiene que sorprenderos como lo hace un ladrón. ¿Cómo se pasa, mis hermanos, de un texto al otro? Porque el apóstol está hablando precisamente del para qué viene Jesús. ¿Sabéis? Y me gustaría explicarme, porque es un pensamiento que tengo en mi vida y que necesito compartir muchas veces a lo largo de ella. A mí me da igual cuando Jesús venga. Me da igual en cuanto al tiempo. El apóstol Pablo descansó en la esperanza. Y a través de él y muchos otros miles y millones de personas a lo largo de la historia. Estemos vivos o hayamos dormido, nadie irá antes que otro al encuentro con Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, vosotros que no vivís en tiniebla, ese día no os va a sorprender como un ladrón. ¿Por qué? Porque lo esperamos, porque vivimos la experiencia de la fe y sobre todo la esperanza. Pues todos vivimos en la luz y al pleno día, o es decir, todos vivimos bajo la revelación del Evangelio que nos permite organizar el pensamiento y la vida para la eternidad. Y después nos va a decir, continuando con su explicación, no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Por eso no durmamos como los demás, estemos despiertos y despejados. Ahí tenéis resaltado el término durmamos, porque indica una actitud de los que esperamos la venida de Jesús. Es un sinónimo de indiferencia, de pasotismo hacia la venida de Jesús. El apóstol Pablo habla de la luz identificando a los que esperan y habla de los que duermen. En este contexto, aquellos que estando vivos no tienen en cuenta el regreso de nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, el apóstol continuará diciendo, los que duermen, duermen de noche. Se sigue refiriendo a aquellos que no tienen en cuenta la venida de Jesús. Los borrachos se emborrachan de noche. En cambio nosotros, que pertenecemos al día, estemos despejados y armados. La fe y el amor mutuo sean nuestra coraza. La esperanza de la salvación, nuestro casco. Ay, hermanos, volvamos a leer este texto un poquito. Tal vez si estáis leyendo en una versión que utilizáis normalmente, pues hay pequeños matices de traducción, como siempre. Es algo que me gusta hacer para aportar una frescura en la traducción. Dice, en cambio nosotros, versículo 8, que pertenecemos al día, es decir, pertenecemos a los que viviendo una vida normalizada, esperamos el regreso de Jesús, sea cuando sea. Estemos despejados y armados. ¿Y en qué consiste esa preparación para el regreso de Jesús? La fe, el amor mutuo, sean lo que nos protejan. La esperanza de la salvación es lo que protege nuestra mente. Pablo está utilizando la figura del soldado romano para hablarnos de cómo protegernos frente al desaliento. La fe, el amor mutuo y la esperanza en nuestra salvación. Porque Dios, versículo 9, no nos ha destinado al castigo. El castigo en la Biblia, mis hermanos, es un concepto que a lo largo de la Edad Media se interpretó muy mal.
A Dios se le presenta en muchísimas ocasiones como un Dios castigador, como un Dios malo, como un Dios que persigue. Sin embargo, en la Biblia, el castigo de Dios es la actitud que Dios toma hacia el impío, respetando que no quiera acompañarle a la eternidad. El creyente que cree en Jesús tiene una consecuencia. El que no cree en Jesús tiene otra consecuencia. Pero nunca es un castigo de Dios. Es la consecuencia de las decisiones personales, ya que Dios nadie va a juzgar en ningún momento fuera de las decisiones personales que tomamos cada uno de nosotros. Pues bien, continuamos con esta explicación de Pablo, que nos dice finalmente: porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Él murió por todos para que, despiertos o dormimos, pues vivamos en Él. Dos actitudes importantes de las cuales el apóstol Pablo nos está hablando. Continuando con su explicación, tal y como aparecen en los textos, es bueno que podamos seguir el itinerario de Pablo y la última idea que el texto nos da. Por eso, animaos mutuamente. Sabéis, el apóstol Pablo no nos está diciendo que pasemos solos la espera. El apóstol Pablo nos está diciendo, ya que dirige la carta, como hemos dicho ya, a una comunidad religiosa de seguidores de Jesús, que cuando nos juntemos, que cuando nos reunamos, sea para fortalecernos, para explicar el Evangelio, para compartir la esperanza, para compartir la buena nueva de salvación. Dime una cosa. Si a nuestra fe le quitamos la esperanza, ¿qué nos queda? Por eso el apóstol Pablo nos ha dicho: por esto, animaos mutuamente. Esa es una de las funciones principales de la comunidad religiosa, de la Iglesia. Pero continúa diciendo, continúa y termina el versículo diciendo: ayudándoos uno a otro a crecer, como ya lo hacéis. Mis hermanos, el mensaje de Pablo es un mensaje claro. Él habla de una espera inteligente, de una espera basada en el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice sobre ese momento. Pablo les dice que necesitan mutuamente la ayuda de ellos para ayudarse y para crecer en la esperanza. No es tiempo de especular. Nunca lo ha sido. Pero conforme nos acercamos a acontecimientos que trastocan el funcionamiento del mundo, no es tiempo de especular sobre el momento exacto de la venida de Jesús. Esa es una actitud antibíblica. No es tiempo de especular para saber cuándo será el retorno de Jesús. ¿De qué es el momento? El momento es aquí y ahora, de que juntos tengamos una esperanza inteligente que nos haga crecer a través de la espera, en un conocimiento mayor del regalo que el Señor nos va a hacer el día que vuelvas. Ojalá nadie más tuviese que pasar por la muerte
por el sueño, por causas dramáticas o traumáticas. Pero en cierto modo forma parte de la vida en el planeta. Por eso, en este día, yo te invito a que puedas crecer espiritualmente, que puedas volver a estudiar y vuelvas a entender de nuevo el plan de Dios para tu vida. El Señor tiene todo en sus manos. Pero si hay algo que no podremos hacer nada, será retrasar ni adelantar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá que estos momentos puedan ser momentos de alabanza y que podamos renovar como iglesia, ayudándonos unos a otros, el regreso de Jesús. Que el Señor te bendiga. Y no olvides, si el Señor lo permite, seguiremos estando junto a ti mientras no podamos reunirnos en la iglesia física. Nos reuniremos a través de la iglesia virtual. Vamos a entonar el himno, todos juntos, cada uno en su hogar, formando un coro virtual. Y después del himno volveremos para orar y agradecer al Señor lo que hasta aquí ha hecho por nosotros.
Después de entonar el himno, acabaremos con una oración, dándole gracias al Señor por lo que el conocimiento de su palabra estabiliza nuestra vida. Oremos. Padre bondadoso, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder creer confiados en ti. Tú has prometido que regresas. Por eso, Señor, en este momento que la humanidad está sufriendo los inconvenientes de esta pandemia mundial, no siendo, Señor, capaces de saber si pasaremos por ella o no, nos queda simplemente esperar confiados en ti. Padre amoroso y tierno, te damos las gracias por la oportunidad que nos has concedido en este día de poder reunirnos en tu nombre. Te lo agradecemos, Señor, y te damos las gracias por ello. Y nos emplazamos hasta la siguiente ocasión para seguir disfrutando de la compañía de los hermanos a través de la fe y de la esperanza. Todo ello te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén.